Amables televidentes del canal Univalle TV, bienvenidos a La Quinta Silla, un programa de opinión de la Universidad del Valle. Hoy con un tema de mucha actualidad, que es la migración venezolana en tiempos de COVID-19, porque según Migración Colombia, de todos los venezolanos que salieron rumbo a su país durante la etapa más rigurosa de la pandemia, están regresando cada uno con al menos 2 personas en las últimas semanas, lo que podría aumentar de 60.000 a 150.000 el número de migrantes en Cali, dice Migración Colombia. Tenemos invitados esta noche la doctora Fabiola Perdomo, que es la secretaria de Bienestar Social y que tiene mucho que ver con la atención a esta migración venezolana en Cali. El profesor Franklin José Gómez Bejarano, quien hace parte de ese grupo de profesionales que partieron un día de Venezuela en busca de mejores oportunidades y ahora en Cali aporta al desarrollo de la ciudad, ya que hace parte de un colegio como profesor y allí elabora los textos que tienen que ver con la preparación de los jóvenes para el ICFES. Y también nos acompaña el profesor Carlos Vladimir Gómez, es docente de Univalle, analista político y hace parte del Instituto de Paz de Univalle. Bienvenidos todos. Y doctora Fabiola Perdomo, bienvenida. Quiero preguntarle, este fenómeno del regreso de los migrantes venezolanos que partieron en buses fletados por la alcaldía, ¿cómo se está reflejando en la ciudad? Bueno, Gildardo, gracias por la invitación y un saludo a quienes nos acompañan en este programa, a los dos profesores. Pues mira, nosotros desde la Alcaldía de Cali, la única que hemos identificado los nuevos venezolanos son los que están hoy asentados cerca a la terminal. Ya llevan varios meses ahí. Es un trabajo que estamos haciendo de caracterización desde la Secretaría de Bienestar Social, pero el reporte que nos entrega Migración Colombia por ahora de que si son los mismos que retornaron, los que están retornando fueron los que salieron, todavía no tenemos ese dato desde la Secretaría, desde la Alcaldía. Nosotros, la información nos la entrega Migración Colombia. Lo que le puedo contar es que estamos haciendo una caracterización y georreferenciación, donde hemos logrado identificar a cerca de 12.000 familias. 12.000 familias que equivalen alrededor de 25.000 personas, ya sabemos dónde vive, qué actividades hace, cuál es su perfil, pero aquí tenemos diferentes tipos de población venezolana, es decir, los que tienen vocación de permanencia, que es a los que caracterizamos, los que vienen de retorno o que están de retorno a su país o que van de tránsito hacia otro lugar de Colombia o del sur. Entonces, en ese trabajo estamos haciendo y venimos articulándonos con la Gerencia Fronteras, con quien precisamente esta semana tuvimos la oportunidad de reunirnos con el gerente para mirar también la migración de otra forma, como una oportunidad también para las ciudades, sobre todo en lo que tiene que ver con nuevos recursos que pueden ayudar a la reactivación. El profesor Franklin José Gómez, ¿cuánto lleva en Cali? ¿Por qué decidió quedarse en esta ciudad, profesor, después de abandonar su país? A Colombia en el 2017, ¿sí? Llegué con intenciones de pasar a Ecuador, pero cuando llegué se presentó una situación en la casa donde yo estaba, que era la casa de un amigo, se enfermó su mamá, su suegra, que era como su mamá, y a nosotros, mi esposa y a mí, nos tocó asumir todas las responsabilidades porque ellos no tenían más familia. Entonces, en ese transcurso de que la señora estuvo bastante complicada de salud, nosotros nos quedamos y yo conseguí trabajo en un colegio. Yo soy profesor de matemática y física y así comencé trabajando en un colegio del sector Písamo. Sí. Profesor Carlos Vladimir, ¿cómo resolver la atención a esta crisis humanitaria, a este desafío que implica la migración venezolana en tiempos de pandemia, cuando no llegan muchos recursos del gobierno nacional? Sí, efectivamente hace parte de los principales desafíos de los gobiernos a diverso nivel, ¿no? No solo de la alcaldía de Cali, sino también pues, del nivel departamental, nacional e incluso a nivel regional. Es una problemática que por supuesto afecta a toda la región, los países vecinos a Venezuela, principalmente América Latina, y se presenta como una de las mayores dificultades porque pues esta población principalmente
viene migrando desde el año 2015 debido a problemáticas de naturaleza socioeconómica. Entonces vienen buscando oportunidades que en los contextos de recibimiento pues no es que estén muy a la orden, porque son externalidades negativas que difícilmente podemos aprovechar. Digamos, la manera de responder a esta problemática debe ser también de forma muy coordinada y de manera multinivel, como lo estamos afirmando. Es decir, le queda muy complejo a una sola ciudad, a una sola municipalidad, a un solo departamento o a un solo país asumir la problemática. Creo que esquemas de cooperación, de coordinación y de articulación regionales, y cuando hablo de regionales estoy hablando de América Latina entera, son necesarios activarlos para responder a el tamaño del desafío, porque las respuestas individuales, las respuestas particulares o locales, pues van a ser siempre insuficientes para atender esta problemática. Sí, y en medio de toda esta problemática, profesor Fabiola y profesor Franklin, pues surgen todo tipo de propuestas, unas serias, otras demagógicas, unas argumentadas, variopintas. Así que vamos a compartir con ustedes y con los televidentes la propuesta que ha hecho esta semana el concejal Fernando Tamayo, que por estar trabajando en el consejo, pues esta noche no pudo acompañarnos. Vamos a escuchar, vamos a ver la propuesta del concejal Fernando Tamayo, que consiste en deportar o repatriar a los venezolanos, a los migrantes del vecino país que se encuentren ilegalmente en la ciudad. Acabo de dejar una constancia solicitándole al alcalde Jorge Iván Ospina que se articule con Migración Colombia para que los venezolanos, los migrantes que se encuentren de forma ilegal en Santiago de Cali sean repatriados a su nación. Esta no es una postura xenofóbica, simplemente es una postura de humanidad para más de 59.000 personas, según registros que se encuentran actualmente en Cali y que se encuentran en situación total y absolutamente infrahumana. Nosotros no nos podemos acostumbrar a ver a los hermanos venezolanos en los separadores viales, no nos podemos acostumbrar a verlos cerca al terminal de transporte, con un agravante, y es que en el presupuesto de Cali para el próximo año solo hay aforados 200 millones de pesos para atención a población migrante. Lo más grave es que se avecina una ola de retorno de los venezolanos acá, y lo que se prospecta es que por cada persona que se fue puede llegar dos, porque llegan con un familiar. Estaríamos hablando que en Cali a mediados del próximo año podrían haber cerca de 120.000, 130.000 hermanos venezolanos en condiciones paupérrimas. Las personas que se encuentran de forma ilegal no tienen acceso, por ejemplo, al CISBEN. Entonces me preocupa en particular los niños que uno ve en condiciones infrahumanas y de pobreza total, y me preocupa que lleguen a una ciudad que definitivamente no tiene el presupuesto para asumir esta responsabilidad y para darles un trato digno de permanencia o de posibilidades a estos migrantes. Lo otro que resulta gravísimo, se está subcontratando a las personas ilegales y se les paga a destajo por día. Esto es total y absolutamente infame, es un nuevo tipo de esclavitud, y es gravísimo porque estas personas que se contratan a destajo al día le quitan oportunidades laborales a los venezolanos legales y a los colombianos que también están buscando empleo. Pues ahí estaba Fernando Tamayo, concejal conservador de Cali, y su propuesta de deportar a los venezolanos que están ilegalmente en Cali, como los que están, por ejemplo, muy cerca a la carrilera o a la terminal de transportes. Usted, profesor Franklin, que un día llegó como ilegal a Cali, que ha logrado abrirse un espacio en la educación y hacer lo que le gusta hacer en la ciudad y aportar un poco al desarrollo de la misma, ¿qué piensa de esta propuesta? Yo creo que una persona que hace ese comentario, que tiene ese proyecto, es porque sinceramente no sabe lo que está sucediendo en Venezuela. Es salir de Venezuela o morir de hambre. Hay personas que están comiendo una vez al día apenas cualquier cosa que consiguen. No hay agua, no hay forma de asearse, no hay forma de salir a trabajar porque no hay gasolina. No hay ningún tipo de manera en que una persona pueda decir yo me quedo y resisto. Hace un tiempo los venezolanos podíamos decir, bueno, me quedo, puedo seguir trabajando, tengo empresa, pero todo acabó al punto de que no hay nada que comer, es salir o morir. Entonces yo creo que la forma en que se puede trabajar o que se puede abordar esta situación es buscando la forma de que los países
pues de toda Latinoamérica y hasta de Europa nos colaboren como ya lo han hecho en alguna oportunidad y que se vea esa colaboración reflejada en las personas hacia las que ha venido esa ayuda en particular. Porque es grave, es muy grave pensar en que vienen a hacer estragos o vienen a hacer molestias cuando todos somos seres humanos, ¿sí? Y todos merecemos, tenemos el derecho de vivir, y el ser humano por naturaleza busca la forma de subsistencia, y si subsistir es salir aún enfrentándose a toda esta situación de xenofobia, de maltrato, de abuso o de, como él mismo lo comentó, de esclavizar, lo van a hacer porque tienen familia, tienen hijos que mantener y definitivamente no tienen otra alternativa. Sí, doctora Fabiola Perdomo, usted que representa una de las entidades que está al frente de la atención de esta crisis humanitaria, ¿cómo recibe una propuesta como la de Fernando Tamayo? Bueno, lo primero es que no es viable en este momento. Migración Colombia ha flexibilizado en Colombia el control migratorio, precisamente por la situación en la que se encuentra el pueblo venezolano, esa condición de crisis humanitaria que hay en el país ha hecho que Colombia sea uno de los países que tiene una posición más flexible frente a la atención de esta población, al punto que ha implementado medidas para atender a la población migrante venezolana que ha entrado de manera irregular, es decir, que no ha entrado con su pasaporte sellado. No es que uno diga mañana, los únicos que hoy Colombia está deportando venezolanos o de cualquier, sobre todo en el tema de venezolanos, que es el tema que tenemos el mayor número, es cuando se comprueba que está cometiendo hechos ilícitos, ¿ya? O que está al margen de la ley. Pero por el solo hecho de estar en el país de manera irregular, no es suficiente para que se pueda dar el proceso de deportación. Entonces, es una propuesta que hoy no es viable desde el punto de vista político para el gobierno nacional, que ha tomado una decisión política, y es la de flexibilizar el control migratorio de la población venezolana que está en Colombia de manera irregular. Al punto, Gildardo, que ha definido unos planes, el PET, es el permiso especial de permanencia, es el que le dan, es el permiso cuando se le da a las personas que entran con su pasaporte sellado, hace un trámite en la página de Migración Colombia y tiene ese permiso para trabajar de manera legal. Pero para quienes entraron de manera irregular o ilegal, mejor irregular, también hay un permiso de trabajo, solo que esta vez no es el venezolano el que lo solicita, sino el empleador. Entonces, quienes estén abusando de un venezolano, pues están incurriendo en una ilegalidad, porque hoy ese venezolano puede trabajar de manera legal, solo que el trámite lo hace el empleador. Y eso es muy importante, y por eso, Gildardo, en los próximos días estaremos instalando, ya tenemos el sitio, ya iniciamos esta semana con la adecuación de un punto de información en la terminal, donde vamos a estar la Alcaldía de Cali y la cooperación en cabeza de OIM ACNUR, dándole toda esta información a los migrantes para que sepan cuáles son sus derechos, cuál es el derecho internacional que los protege en nuestro país, pero también cuáles son sus deberes. Sí, profesor Carlos Vladimir, hay un poco de demagogia en este tipo de propuestas que son un poco más para el auditorio que reales. Totalmente, Gildardo. Es una afirmación con carácter político propio para la audiencia del señor Tamayo, que está esperando este tipo de afirmaciones un poco orientadas a la mano dura, orientadas a que el accionar del Estado debe ser fuerte con el migrante, con el ilegal, con el delincuente, pero que para nada resuelve el problema, ¿no? Porque pretender deportar al migrante, la migración es un derecho humano, como bien lo afirmaba la doctora Fabiola en su intervención anterior, y este derecho humano hay que respetarlo en cualquier latitud. Pretender deportar a un migrante es no solo violar un derecho humano reconocido internacionalmente, sino también pretender resolver el problema con ocultarlo, es decir, es como barrer el mugre de la sala debajo del tapete, no para nada está resolviendo el orden o el aseo de la sala o del hogar de la casa, este tipo de situaciones. Ahora bien, la propuesta
es inviable técnicamente también. Es decir, el asunto de la deportación no se atraviesa simplemente por una afirmación de este tipo, corresponde a unos procedimientos que también están reglamentados internacionalmente. Aquí el Estado colombiano tiene que atemperarse a esa reglamentación, con un pequeño matiz de lo que planteaba la doctora Fabiola. Tal vez sí el asunto está vinculado con la ausencia de una política pública de atención a esta población migrante. Lo que hemos por ahí adelantado mínimamente como Estado desde nuestra capacidad del 2015 en adelante ha sido simplemente con el tema del registro y con el tema de la orientación, pero por supuesto las acciones sí pueden llegar a ser mucho más robustas porque no hay política pública. Ustedes pueden encontrar del 2015 en adelante una serie de decretos nacionales, decretos reglamentarios que lo que están reglamentando simplemente o es el tránsito o es la permanencia regular, la permanencia irregular o asuntos de identificación, de caracterización, lo cual es sumamente importante para entender el problema, pero tampoco resulta resolviéndolo. Entonces yo creo que aquí sí es necesario pensar en una política pública, en actores que defiendan y que animen esos intereses de esa política, y estoy hablando de actores más allá de los institucionales, que defiendan a esta población que lamentablemente es una población con muy poco capital político, porque no tienen la posibilidad de organizarse, y también estigmatizada socialmente, es decir, valoradas negativamente por parte de la sociedad. Es el peor de los universos para recibir beneficios por parte del Estado, cuando una población objetivo tiene una valoración negativa socialmente y no tiene capital político para contrarrestar esa valoración negativa. ¿Qué es lo que le sucede a los compañeros venezolanos y que lamentablemente pues no permite que su situación se resuelva? Entonces allí es donde hay que generar esos ambientes orientados a política pública. Estamos en la quinta silla de Univalle TV. El tema es la migración venezolana en tiempos de pandemia. Bueno, doctora Fabiola Perdomo, usted hablaba ahora de cómo el gobierno está agilizando los permisos, está facilitando la permanencia, incluso de quienes permanecen de manera irregular en el país, los migrantes, pero también hay una decisión política en el sentido de concretar recursos para la atención de esta emergencia en las regiones y en las ciudades capitales como Cali, que tienen una alta afluencia de población venezolana. Pues mira, yo creo que hay que hacer un recuento qué tenemos en Cali hoy para la atención de la población migrante. Lo primero es que el gobierno anterior tuvo visión y entendió la problemática, y al dejar un decreto que fue la creación del Comité Municipal de Atención a la Población Migrante, lo hizo el gobierno anterior, y le dejó para este año unos recursos aforados para iniciar ese trabajo de atención a la población. Se nos vino la pandemia y esto nos desbordó, tocó adicionar muchísimos recursos, más de 1.000 millones de pesos durante la pandemia para atender a la población migrante venezolana, que eran más de 500 que estaban a las afueras del CAN el día que se cerraba la ciudad y que había que atenderlos. 15 días en hoteles, mientras Migración Colombia habría, porque es que a veces la gente le dice, bueno, ¿y por qué no se los llevan? Lo que pasa es que eso no es fácil. Hay una resolución, hay una directriz de la Procuraduría General que dice que los problemas de una ciudad no los puede trasladársela a otro. Entonces querían que los trasladáramos a Cúcuta. La única forma para que un ente territorial pudiera hacer esos viajes humanitarios de acompañar a esta población durante la pandemia era que tuviéramos autorización de Migración Colombia. Entonces a cada ciudad le daban un cupo de salida, unos horarios con unas fechas. Solamente después del 15 de abril empezamos a tener los viajes humanitarios. Eso es como para contar que hemos tenido un trato humanitario, respetuoso y solidario con la población venezolana. Y segundo, hicimos un trabajo que fue que nuestro plan de desarrollo, Cali Unidos por la Vida, del gobierno de Jorge Iván Ospina, incluimos un indicador ya en el plan de desarrollo, que es la formulación e implementación del plan de atención integral para población migrante. Ya tenemos, eso es un primer pincelazo para pensarnos en esa política pública que hablaba el profesor ahora Carlos, tan necesaria, pero que necesitamos que sea del orden nacional. Si no tenemos la sombrilla nacional, por más esfuerzos que hagamos desde lo local, pues no vamos a poder. ¿Qué estamos avanzando? Uno, la construcción de ese plan, que esperamos en diciembre que quede listo. Tenemos el acompañamiento y la asesoría
de migración, de OIM y de ACNUR en la formulación de ese plan, y el próximo año empezar en su implementación, donde participamos todos los organismos de la alcaldía de manera articulada para mirar cómo lo vamos a atender. Otro tema importante es que la población venezolana puede ser atendida en salud cuando tiene una emergencia a cualquier institución de salud. En urgencias lo deben atender, ¿sí? a cero costo. Entonces, es importante que ellos conozcan, y esa es una directriz nacional, que el sistema de salud pueda acceder a los servicios de urgencias. Como no es legal, una persona que no entre con el pasaporte legal, pues no podrá participar del sistema. Por eso es tan importante que tengan el permiso especial. Pero los irregulares en urgencias lo pueden hacer. En salud, en educación también. Hoy teníamos, pues ahora porque no tenemos clases presenciales, pero se venían atendiendo más de 11.500 niños, jóvenes, niños, niñas y jóvenes venezolanos en nuestro sistema educativo. Y desde la Secretaría de Bienestar Social, en nuestro programa de atención integral a la primera infancia, hoy estamos atendiendo 600 niños de primera infancia en nuestros centros de atención. Es decir, el gobierno municipal tiene un compromiso social, solidario y humano con esta población migrante, pero no es suficiente, y por eso de la mano del gobierno nacional tenemos que avanzar. Solo los entes territoriales no podemos enfrentar, solos, sin el acompañamiento de la cooperación, y por supuesto la importancia de que el sector privado haga parte de estas mesas de trabajo, porque hay una mano de obra que estamos identificando que no la tienen. Hay muchas actividades, y nos lo decía la misma Presidencia de la República, que era importante identificar y caracterizar la mano de obra de la población venezolana, porque había puestos de trabajo que nosotros no la teníamos abierto y que ellos podrían hacer parte. Aquí no estamos diciendo que vamos a desplazar o que le vamos a dar más al venezolano que al caleño, no. Le vamos a dar lo que le podemos dar, como se lo damos primero a nuestros caleños. Con cuidado. Sí, estamos en la quinta silla de Univalle TV. Bueno, profesor Carlos Vladimir, antes de ir al primer corte comercial de esta noche, quisiera preguntarle, ¿propuestas como la de Fernando Tamayo pueden estimular un poco la xenofobia, la discriminación? Es posible, ¿no? Es decir, ese tipo de anuncios, sobre todo en los públicos que siguen a estos políticos conservadores, puede generar ese tipo de reacciones. Pensar que el problema es el venezolano y no las externalidades negativas que el sistema nuestro no ha podido corregir. Es decir, me parece bastante desafortunado pensar que el desempleo es culpa del venezolano que nos está quitando el trabajo a los colombianos, cuando en realidad el desempleo es una externalidad negativa casi que constante dentro de nuestro sistema económico. La economía nuestra ha tenido poca capacidad de asumir las unidades productivas para potencializar su crecimiento. Entonces, estos discursos sí pueden estar orientados hacia esos elementos. Lamentablemente, tuvimos unas desafortunadas afirmaciones en días pasados también de la señora alcaldesa de Bogotá. De igual forma, estos políticos deben ser un poco más responsables porque tienen seguidores, porque tienen públicos que los escuchan. Entonces, deben ser más responsables en lo que pueden generar frente a estos públicos. El problema no es la población migrante. Si ustedes miran, por ejemplo, los datos de seguridad a nivel nacional, solo el 4% de los delitos son cometidos por población venezolana, y entonces el 96%, bueno, por supuesto que hay otras personas en situación de delincuencia de otras nacionalidades, pero un enorme 90% somos colombianos. Es decir, también pensar que el delito o el desempleo, bueno, todas estas externalidades negativas que genera nuestro sistema es culpa del venezolano, es una manera facilista, un tanto politiquera de salir al paso, de ir por las ramas y no ir a la raíz del problema que genera pues la migración. Profesor Franklin, ¿usted ha sentido la xenofobia, la discriminación, a pesar de que, claro, encontró gente que le dio empleo, que le acogió y hoy hace parte pues del grupo de migrantes profesionales que trabajan en Cali? ¿La ha sentido en algún momento? Lo que pasa es que yo creo que más que xenofobia es la aporofobia. Es decir, hay una resistencia a los venezolanos pobres. Sí, porque yo desde que llegué aquí, llegué como en un lugar donde había una familia constituida, reconocida, en fin,
Y nunca he percibido eso. De hecho, en los lugares donde he llegado he sido bien atendido. Ahorita estoy en un colegio donde soy bien pagado. Entonces, la cuestión no es tanto el hecho de ser venezolano, sino de que los venezolanos que están viniendo están llegando sin nada para poder pagar sus servicios, para poder pagar su arriendo, y les ha tocado quedarse en la calle. A esa persona es a la que les tienen miedo o a la que la gente trata como de mantener de lado porque sienten que no hay nada que aportar ahí. Pero hay gente que está muy preparada, que va llegando, que no tiene el permiso, que quiere trabajar, pero que no tiene la forma de entrar porque no cuenta con el PEP. Y la información que da la doctora es muy importante, de que el empleador tiene la opción de pedir al trabajador por sus cualidades, por su formación. Y ha pasado y estuve viendo en una oportunidad, intenté ayudar a alguien que estaba muy preparado para un cargo, no tenía el PEP y se le dio la información de que había forma de que lo solicitaran y aunque intentaron, no lo supieron hacer. Entonces, la cuestión ahí es tratar de guiar o de explicarle también a los empresarios o a los dueños de instituciones cómo es el proceso para que puedan hacerlo de forma tranquila, porque eso no es normal en esta sociedad. Sí, no sé si puedo aportar algo adicional a eso con respecto al gobierno como tal. Pues, en general yo digo que esta ciudad, Cali, el gobernador o el alcalde de acá, comprendió cuál es su función, porque un gobernador, un presidente tiene que entender que no es elegido por los caleños en particular, sino por la región a la que él representa y tiene que buscar alternativas para todas las personas que están en ese lugar. Entonces hay personas que dicen, si no eres caleño no te atiendo. Aquí no sucede eso, pero en la costa sí pasa mucho. Y si hace falta combinación del esfuerzo bien sustentado que está teniendo esta ciudad, que es Cali, con respecto a lo que es el gobierno nacional, porque de verdad que el esfuerzo que se está haciendo aquí es muy evidente. Muchas gracias, profesor. Mensajes de patrocinadores y ya regresamos con la segunda parte de la quinta silla, hoy dedicado a la migración venezolana en tiempos de COVID-19. Ya volvemos.